into the marching band. Recording in progress. Bueno, volví. Faltan... Bueno, mientras tanto esperamos que vengan algunos más si hay. Algo que me quieran preguntar que haya quedado del otro tema. ¿No? Bueno. Yo quería preguntar algo. Sí, dale. Cuando nosotros decimos para hacer la prevención, o sea, la profilaxis primaria, Sí. tenemos que hacer cuando las varices son grandes y cuando las varices son chicas y tienen el punto rojo y el Child C. Exactamente. O sea, los tres son indicaciones. Sí. Inicialmente, sí. En general, cuando las mismas son pequeñas, no. O sea, solo. Queda a criterio del médico, digamos. Lo que está comprobado que es efectivo por los estudios es que la profilaxis tiene beneficio en gente que tiene los cordones grandes o Child C con chicos o con punto rojo. Eso está comprobado que sirve, ¿está bien? Que disminuye la mortalidad y la posibilidad de un resangrado. En los pacientes que tienen varices chicas no está tan claro, queda a criterio del médico. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Si vos lo tratás, nadie te va a decir que está mal, porque hay otros beneficios que no vienen al caso, pero de indicación clara son las grandes. Las grandes siempre, no se te puede piantar eso, y cuando son Child C con cualquier varice, o si tienen los puntitos rojos. El punto rojo, como les dije, significa que puede sangrar. Acuérdense que ¿qué significa punto rojo? Básicamente significa que se está rompiendo la pared de la varice. ¿Está bien? Por la hipertensión. Ese es el concepto. ¿Sí? Se tiene que acordar no punto rojo, sino qué significa punto rojo. ¿Alguna otra duda? Sí, nadie cree. Lorena. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero con respecto a la encefalopatía hepática. Dale. Es lo mismo, o sea, el cuadro clínico de la encefalopatía se va a dar tanto de la misma forma en una insuficiencia hepática aguda como en una crónica. Sí, digamos, lo que es la falla hepática aguda, y en una cirrosis o una, digamos, por hipertensión portal, la manifestación clínica es igual. Es igual.
La fisiopatología es algo diferente. Pero lo que es la manifestación clínica, en realidad todas las encefalopatías se manifiestan iguales. Ustedes no van a diferenciar lo que es una encefalopatía urémica de una encefalopatía hepática. No hay manifestaciones, no hay manera de alterarlo, de discriminarlo por la manifestación clínica. ¿Está bien? La idea es cuando vos tenés a alguien que tiene Ma, no te encefalopatía, escucho porque ahora estoy en pensás clase. qué causas pueden ser. Perfecto, gracias. Bueno, les comparto la presentación. Bueno, tengo que ayornar el fondo, que es un espanto, pero bueno. Ya. Bueno, ahora es algo diferente, es más de patologías, digámoslo así, más que de algo más sindromático. Bueno, de hepatitis virales. Empezamos con el caso clínico. ¿Quién quiere charlarlo un poco? ¿Quién quiere leer? Así no leo yo. Cualquiera, dale. Yo leo. El que lea no tiene que responder preguntas. Yo leo entonces. Paciente de 52 años, sexo masculino, concurre a consultorio por presentar alteración del hepatograma. Examen físico sin particularidades. Antecedentes clínicos, diabetes, hipertensión arterial, obesidad. Laparotomía en la juventud. Medicación / drogas, metformina y enalapril. Hematocrito 39%, blanco 5.600, plaquetas 132.000. Tiempo de protrombina 10 segundos, RIN 1. Glucemia 83, urea 40, creatinina 0,96, bili total 0,9, TGO-TGP 84/56, PAL 145, gamma GT 145, albúmina 3,6 y colesterol 170. Serologías, anticuerpos antihepatitis A negativos, antígena superficie para hepatitis B negativo, anticuerpos para hepatitis, el core positivo y anticuerpos para hepatitis C positivos, HIV negativo. Ecografía abdominal, hígado de tamaño, de bordes irregulares, ecogenicidad aumentada, vesícula alitiástica, vía biliar intrahepática y extrahepática no dilatada, páncreas sin particularidades, vaso 14 centímetros. El hígado es de tamaño conservado, me comí el conservado, o tamaño normal, si quieren. Lo que tiene son los bordes irregulares y la ecogenicidad aumentada. Bueno, acá yo les puse la impresión diagnóstica, hepatitis crónica. Bueno, Emilia leyó, ahora le toca al resto responder. ¿Por qué digo que es una hepatitis crónica? Porque no tiene antígeno de superficie positivo y tiene... No estoy hablando de la etiología, sino como un cuadro sindromático. ¿Por qué les parece que es una enfermedad crónica y no es una hepatitis aguda? ¿El aumento de las transaminasas? El aumento de las No transaminasas. tan alto. Sí, tiene una porquería. Lo normal es 40 y 40, es apenas que está movido. Digamos, con eso yo no puedo decir nada, ni que es crónico, ni que agudo, nada. Tiene algo ahí que puede ser porque se tomó un paracetamol y le cayó mal al hígado, como le dicen. Pero está bien, tiene una alteración del hepatograma minúscula. ¿Qué más? ¿Qué me hace pensar que se trata de un problema crónico? ¿Qué me hace oler que tiene un problema crónico? Bien, tiene una alteración del hepatograma. Del hepatograma, tiene aumento de las transaminasas, la TGO y la TGP, mínimamente. Los que le pregunté en el otro caso, la relación de las enzimas, ¿qué le llama la atención? De la TG y la TGP hablo, ¿no? No le llama la atención nada. ¿Qué les dije yo de cómo suben las transaminasas? Habíamos dicho que cuando la TGO aumenta más que la TGP, podemos estar pensando o bien en alcohol o en cirrosis. Exactamente. ¿Está bien? Fíjense, siempre cuando vean más TGO que TGP, piensen mal. ¿Está bien? Piensen mal, piensen bien en realidad, pero no es lo habitual. ¿Qué más te hace pensar que tiene una enfermedad crónica?
paciente está totalmente asintomático, ¿no? Porque el paciente viene al consultorio con un análisis, tengo esto, viene como si nada. Eso llama la atención. Finalmente los fenómenos agudos pueden, en realidad a veces, la mayoría de las veces son asintomáticos también, pero bueno, que sea algo totalmente asintomático, que venga el señor al consultorio, no parece ser algo muy agudo. Si fuese agudo, el mínimo. Y si fuese agudo, tendría muchas más transaminasas de las que tiene. Tiene apenas. Entonces, por lo menos... No sé si es correcto, pero las imágenes también nos podrían estar hablando por ahí de un proceso fibrótico, ¿no? O sea, bordes irregulares, por ahí podemos pensar en un hígado cirrótico. Exactamente, porque ¿qué significa bordes irregulares? Que tiene nódulos de regeneración, digamos, el hígado. Claro, los bordes irregulares hablan de que los bordes del hígado son ondulados, ¿está bien? Cuando hay nódulos se ondulan. ¿Está? Que tenga cogenicidad aumentada, habitualmente eso significa esteatosis. ¿Está bien? Grasa en el hígado. Que en los cirróticos es raro, suelen perder perdidamente la grasa, pero bueno, inicialmente puede quedar algo. Bueno, ¿qué más le llama la atención del laboratorio? Dijimos que tiene aumento de transaminasas un poquito movidas, pero predominio de TGO, la albúmina es normal, el colesterol es normal, la bilirrubina es normal, el azúcar es normal, la función renal es normal, el hematocrito es normal, los glóbulos blancos. ¿Normales o no? Sí, sí, normal. Las plaquetas Están un poco disminuidas. Apenas bajas. están un poco bajas. Y si tienen las plaquetas un poco bajas, ¿qué me voy a fijar en la ecografía? ¿El vaso? El vaso. El vaso. ¿Y el vaso cómo está? Aumentado. Está aumentado. Más allá de 12 centímetros, es un vaso, 12 centímetros de longitud, es un vaso que está agrandado, tiene esplenomegalia. Bueno, entonces va sumando porotitos para la hepatopatía crónica. Tiene las plaquetas bajas en contexto de un vaso grande. Tiene las transaminasas apenas alteradas a predominio de TGO. ¿Está bien? Tiene una ecografía donde se ve que el hígado tiene bordos irregulares. Tiene un vaso algo grande. Va sumando porotitos para que tiene una hepatitis crónica. ¿Ok? En cuanto a la serología, no tiene hepatitis A, nunca tuvo en contacto con el virus. Hepatitis B, tiene el antígeno superficie negativo y el core positivo. ¿Esto qué significa? ¿Tiene hepatitis B o no? No, tuvo contacto. Fenómeno. Es así. El anticuerpo anti-C positivo. ¿Esto qué significa? Que tuvo contacto. Tuvo contacto. Tuvo contacto. Perfecto. Lo que te falta saber es si actualmente tiene virus C o no. Bueno, entonces, ¿qué estudio de laboratorio le realizaría para confirmar la etiología? ¿Un PCR de hepatitis C? Fenómeno, exactamente. Vos con la PCR sabés si el virus está presente o no. O sea, si es un contacto antiguo o es un contacto con virus encima. Puede ser antiguo igual con virus encima. ¿Le puede hacer algún estudio de imágenes más? Sí, se puede hacer algún estudio de imágenes más. Le puedes hacer una tomografía. ¿Le harías una biopsia de hígado? Me parece que no. Y la biopsia del hígado en general, hoy en día hay otras herramientas. Para este caso, tiene utilidad, pero por una hepatitis crónica por virus C casi ya no se usa más. Bueno, vamos a un repasito semiológico, mínimo. Tenemos las transaminasas, que es ALT y AST. Acuérdense de la memotécnica Gotasa para acordarse de cuál es la TGO y cuál es la TGP en relación a ALT y AST. Sepan que la ALT está sobre todo en el hígado y cuando hay una alteración de la ALT casi siempre tiene que ver con una enfermedad hepática, a diferencia de la AST. Cuando suba, siempre tengan en cuenta que el músculo estriado, el músculo cardíaco también está, y en el músculo esquelético, el músculo estriado también, y en el corazón, ¿está bien? Entonces, piénsenlo, cuando sube no solamente, uno está cansado de ver que te mandan por hepatitis, pacientes que fueron al gimnasio a hacer ejercicio, y le hacen un laboratorio y si tiene aumento de transaminasas te lo darían por hepatitis. No, el flaco se mató en el gimnasio, hizo radiomiolisis, nada más. Entonces, tengan presente que la ST no solamente está en el hígado. Bueno, y esto, la relación, el coeficiente normal es AST-ALT es más o menos igual a 1, siempre predomina un poco más la LT 1,2. Y si sube más la ST, es raro. No sé por qué carajo el cuadro no se ve.
Estos son los marcadores de colestasis. ¿Cuáles son? La principal, la estrella, es la fosfatasa alcalina, es la que tienen que pedir siempre, el resto acompaña. Tienen que acordarse que además de estar en el hígado, está en el hueso, o sea que cuando hay una ruptura del hueso, ya sea porque se fracturó, ya sea porque tiene una metástasis o una lesión osteolítica en el hueso, va a subir. O en las placentas, en los embarazos, también aumenta la fosfatasa alcalina. ¿Está bien? Cuando tenemos dudas, si está vinculada esta fosfatasa alcalina al hueso o al hígado, podemos pedirle la gamma GT. La gamma GT simplemente sirve para eso, para un diagnóstico diferencial. Si la gamma GT está muy alta, en forma aislada, no dice mucho, no le den mucha bola. Lo único que sirve es para confirmar si la fosfatasa alcalina está aumentada por un proceso hepático o no. ¿Está bien? Si la fosfatasa alcalina está alterada y la gamma GT es normal, no es el hígado el problema, viene por otro lado. ¿Está? Si la FALC está acompañada de gamma GT, sí está vinculada con el hígado. La 5' se usa mucho menos, es mucho más específica de colestasis, pero es muy poco sensible. Significa que en muchas colestasis la 5' es negativa. ¿Está bien? A pesar de que hay colestasis, la 5' es negativa. ¿Está? Pero nunca digan que porque tiene gamma GT aumentada tiene colestasis. ¿Está? El marcador es la fosfatasa alcalina. Los marcadores de función es el tiempo de Crick y el factor 5, que es los que se usan casi siempre porque tienen una vida media más cortita. Entonces, si caen por un fenómeno, por una falla aguda, lo vamos a notar rápidamente en su caída. Y en las crónicas podemos ver todo caído. El Quick, el factor 5, la albúmina, la colinesterasa, el colesterol, todo. Pero casi siempre miramos estos porque en los fenómenos agudos es lo primero que cae. Los estudios complementarios, ecografía abdominal, Doppler, tomografías y resonancias. Sobre todo la tomografía sirve para ver el aspecto del hígado y si hay tumores en el hígado. Y la resonancia, lo mismo, pero tiene el plus de la colangioresonancia, que te permite reconstruir el árbol biliar, cosa que la tomografía no te permite, que es un plus importante. La elastografía hepática, que es un estudio relativamente más nuevo que los anteriores, que es una forma de medir la elasticidad hepática. Un hígado cirrótico tiene poca elasticidad, es un hígado durito, entonces me sirve para saber en forma no invasiva si el hígado tiene cirrosis, o tiene, sin estar cirrótico, si tiene una fibrosis severa o no. ¿Está bien? Y la biopsia hepática. Son todos los estudios que tenemos para valorar el hígado. Las hepatitis virales, que es lo que nos trae hoy, tenemos virus de transmisión entérica, el A, y aquí se quiere poner el E, y los virus de transmisión parenteral es el B, el D y el C. Obviamente, los que más tienen que saber es del A, del B y del C. El resto, el A es facilito, porque en este tiempo es un virus chiquitito, que no tiene envoltura, no tiene reservorio, la transmisión es fecal-oral, la infección es sobre todo en los chicos, o era sobre todo en los chicos, y la mayoría de las veces es asintomática. La diferencia, si te lo agarras de grande, casi siempre es sintomática. ¿Qué significa eso? Que tenés muchas transaminasas, que tenés astenia dinámica, que te pones amarillo. ¿Ok? Eso se llama sintomático. En los chicos ni se enteran. El diagnóstico es serológico. Si tenemos el anticuerpo total o IgG, marca contacto. Si podemos hacer el IgM, marca enfermedad aguda. O sea, con el virus de la hepatitis A, simplemente con serologías, con IgM, podemos hacer diagnóstico de enfermedad presente en el momento agudo. No se necesita otro estudio. ¿Tiene tratamiento? No. El único tratamiento que hay que hacer es reposo relativo. Eso de estar en la cama 30 días no existe más, es una burrada. Lo único que es un reposo relativo, hay que estar tranquilo. Y hay que evitar cualquier medicamento, cualquier tóxico. ¿Está bien? Hay formas clínicas que tienen mucha picazón, que tienen una hepatitis colestásica que se llama, tienen mucha picazón, ahí pueden requerir un tratamiento que es con corticoides, dosis bajas, 20 miligramos de meprednisona, o colestiramina, que es un quelante de las sales biliares. Y las medidas de higiene que todo el mundo conoce es lavarte mucho las manos, usar lavandina, no compartir la vajilla,
para evitar el contagio con el resto de la familia o de los convivientes. Lo más importante es que hay una vacuna a virus inactivo, hay una presentación para los chicos y para los adultos. Actualmente, en la Argentina está dentro del calendario obligatorio una dosis de la vacuna para los niños al año de vida. Se convierte en el 95%. Si querés, a los 6 meses le podés dar la segunda dosis para que se le convierta al 100%, pero te lo tenés que garpar vos, no está dentro del calendario. Virus, ¿alguna duda de la hepatitis A? No. Acuérdense que es... Sí. Ah, no, que no. La hepatitis E. La hepatitis E es un virus que se está hablando cada vez más. Es un virus también ARN, igual que el virus de la hepatitis A. También es un virus chiquitito, sin envoltura. Y tiene 4 genotipos. El 1 y el 2 y el 3 y el 4. Esto no se lo va a preguntar nadie, porque no lo saben, ninguno de los que le toman examen. ¿Está bien? El 1 y 2 afecta solamente a los humanos. El 3 y 4 infecta a los animales y además también a los humanos. O sea, es una transmisión zoonótica que se puede dar, porque afecta a animales, puede pasar a humanos. La transmisión es variable. La principal es fecal-oral, pero también hay zoonótica, del genotipo 3 y 4, y también incluso puede haber parentela, a diferencia del A. El A siempre es transmisión fecal-oral. El A, acuérdense que nunca va a ser un virus crónico, jamás. Lo tenés y te curás. No hay tutía. Lo que puede haber es, si es muy grave, que te genere falla hepática, lo cual es raro. Y ahora con la vacuna casi no hay más trasplante de hepatitis A. Bueno, la hepatitis C, genotipo 1 y 2. Esta no está en la Argentina. 1 y 2 es típica de los pacientes tropicales de la China, sobre todo de la India, donde hay brotes endémicos porque el virus está contaminando el agua, la gente de un lugar consume esa agua y se infectan todos con este virus. Como les dije, el 1 y 2 solamente está en el ser humano y la transmisión interpersonal es muy baja. La transmisión es fecal-oral. Hay una característica que el genotipo 1 en esos casos afecta mortalmente a las embarazadas. ¿Qué significa? Que las embarazadas en un 25% hacen falla hepática fulminante cuando se pescan el genotipo 1. El genotipo 3 y 4 es que compartimos con los animales, con el cerdo, con el ciervo, y generalmente nosotros nos pescamos el bicho comiendo alimentos no muy cocinados, conservas. En Argentina hasta ahora solamente se encontró el genotipo 3. La clínica es una enfermedad aguda similar a la hepatitis A, generalmente autolimitada. Como les dije, en las embarazadas con genotipo 1 puede haber una falla hepática fulminante. La hepatitis crónica, rarísima, y se ve solamente en pacientes inmunosuprimidos, en trasplantados se ha descubierto, y está vinculado al genotipo 3, que hagan hepatitis crónica, ¿no? ¿Está? Diagnóstico se hace con anticuerpos anti-E, con IgM para saber si la enfermedad es aguda, con PCR en sangre y en materia fecal. En general, entonces, la clínica es cuando es una enfermedad aguda, el tratamiento es reposo relativo y prevención de la diseminación con medidas de higiene, igual que con la A. La enfermedad crónica, que es rarísima, estamos probando con ribavirin. Y actualmente hay vacuna disponible solamente en China, acá no hay, porque en China es más un problema, acá no hay. Acá incluso es muy difícil conseguir los anticuerpos para hacer diagnóstico, la verdad yo no consigo. Tengan el concepto de que existe, que es muy parecida a la hepatitis A, aunque con algunos matices, que en Argentina solamente si hay de transmisión zoonótica, pero la verdad que es difícil diagnosticarlo. Vamos a la B, que la B es más difícil y tienen que tener más idea. De todas las hepatitis que mencionamos por virus hepatotropos, es la única que es a virus ADN-A, es una cadena doble incompleta y hay una envoltura de una membrana lipídica. El virus tiene la particularidad, es el único virus de los hepatotropos que al ingresar a nuestro hepatocito se mete en el núcleo. Es el único que se mete en el núcleo celular y a partir de ahí en el núcleo utiliza
nuestras enzimas polimerasas, nuestras polimerasas, para completar este ADN que era incompleto, lo completa, lo hace covalente y cerrado, y a partir de ahí tiene el molde para producir este virus a carradas. ¿Está? Donde se termina, una vez que tiene el ADN circular y covalente y cerrado, está el molde para hacer el virus y se produce en el citoplasma de nuestra célula. Es una enfermedad que tiene mucho impacto a pesar de que hay vacuna. Causa el 30% de la cirrosis, el 50% de los hepatocarcinomas que ocurren en los cirróticos y el 5 a 10% de los trasplantes de hígado. Estas cifras son tramposas porque son mundiales, ¿está bien? La hepatitis B tiene mucho impacto en el Oriente, en Occidente no tanto. Por lo menos la enfermedad crónica. En Occidente es más enfermedad aguda. Bueno, este es el virus de la hepatitis B, lo que le decía, la membrana lipídica, glicoproteína, estos todos lípidos, y estas antenas acá es el antígeno de superficie, que acá está metido en la envoltura del virus, pero recuerden que también hay circulando libre este antígeno de superficie, que es lo que medimos en nosotros, en sangre. Esto es el core proteico, que tiene el antígeno E, que también podemos medir. ¿Está bien? Y adentro está el doble hélice de ADN por momentos, y la completo. Y este poroto blanco es la polimerasa. Este es un mapa viejísimo del año 96 y sigue siendo vigente. Hay otro más nuevo, pero es igual y más feo. Hay países donde la prevalencia es mucho mayor. ¿Qué significa prevalencia alta? Más del 8% de la población tiene hepatitis B, que es un montón. Imagínense el 8% de los chinos, es una barbaridad. Bueno, en China y en la África subsahariana es muy prevalente la enfermedad. Más cerca nuestro, esto ocurre en la Amazonia, en el Amazonas brasilero, peruano, colombiano, venezolano y también boliviano. O sea, no existe en Argentina, pero tenemos mucha inmigración. No se imaginen, tenemos muchos chinos que vienen, que pueden... Vienen muchos chinos que vienen, pueden tener hepatitis, la mayoría tienen hepatitis, la mayoría no, pero muchos han tenido hepatitis B, y también nuestra inmigración, que es boliviana, que es peruana, si son del Amazonas, también tienen mucha chance de tener hepatitis B. Los que somos de Argentina, tenemos en Argentina baja prevalencia, menos del 2%. ¿Cómo es la enfermedad? Va a depender mucho si en nuestro país es de baja o de baja endemicidad. Si es un país como el nuestro de baja endemicidad, la enfermedad es de transmisión sexual. También es una enfermedad de transmisión parenteral, pero se transmite básicamente por sexo. 41% heterosexual y 9% en hombres que tienen sexo con hombres. En adictos es la segunda causa, adictos a drogas endovenosas el 15%. Pero básicamente yo lo que veo es que son pacientes heterosexuales que no se cuidan, que tienen relaciones sexuales ocasionales y tienen hepatitis B. Muy común, muy común. Y la mayoría de las veces la clínica es aguda, o sea, tienen aumento de transaminasas por 10, se ponen amarillos, se sienten mal, es una hepatitis aguda. Solamente el 10% se hacen crónico, son pocos. A diferencia de los países que hay mucha endemicidad, como es la China, donde la transmisión es muy alta a nivel vertical. ¿Qué significa? Que nace el bebé y la madre que está infectada se lo pasa. ¿Ok? Y estos chicos no hacen hepatitis aguda, los recién nacidos, se hacen crónicos. De derecho viejo, el 90% hace hepatitis crónica y le queda para toda la vida. Como les dije, es un virus que entra a nuestro núcleo celular y ahí se queda, no se va más. Una vez que entra este virus, no se va, como los herpes. Bueno, la historia natural. En nuestro país, por ejemplo, vos tenés infección aguda, te la agarrás de grande y el 5 o 10% solamente va a la cronicidad. El 90-95% resuelve la enfermedad en la fase aguda. Si te lo agarrás de recién nacido, el 90% va a la cronicidad. De esa enfermedad crónica, el 30% se hace cirrótico. Y puede tener todos los quilombos que puede tener un cirrótico: el hepatocarcinoma, la descompensación de la cirrosis, la muerte o el trasplante. Acá está lo que ustedes tienen que saber. Que ya se los conté el año pasado, es el mismo cuadrito. Todo lo que ustedes pueden pedir para saber en qué está una hepatitis B. Recuerden, antígeno de superficie, es proteína viral. Si está el antígeno de superficie, el virus está. Virus presente, enfermedad activa. El antígeno de E, también, virus presente, enfermedad activa.
se habla de que es el virus salvaje, que es el virus tradicional. Pero antígeno E positivo, enfermedad presente. Core significa exposición. El IgM, exposición aguda. Bueno, eso es relativo. También puedo hablar de una reagudización de la hepatitis B. Anticuerpo anti-E, la interpretación también es variable. El anticuerpo anti-S habla de resolución o vacunación. Y el DNA viral, obviamente, igual que la proteína S y la proteína E, de que el virus está presente. Entonces, cuando alguien quiere saber el diagnóstico para hepatitis B, pide solamente dos cositas inicialmente: antígeno de superficie y anticore. El antígeno de superficie es positivo, significa que el virus está, el core va a ser positivo. Si el core IgM es positivo, suponemos que es una enfermedad aguda. Ahora, si el core IgM es negativo, suponemos que es una enfermedad crónica. Si el antígeno de superficie es negativo y el core es positivo, lo más probable es que sea una infección que resolvió. Como lo comprobamos, pedimos el anticuerpo anti-S, o sea, de esta proteína S, si se desarrolló el anticuerpo. Es positivo, hablamos de infección resuelta. Bueno, de vuelta, lo mismo, y ahora me van a responder ustedes. Antígeno de superficie positivo y core negativo. ¿Qué significa esto? Infección aguda. Infección aguda. Puede ser una interpretación muy aguda, que agarraron muy rápido la infección, que el tipo tiene el virus, pero no llegó a desarrollar el anticuerpo. Es una cosa rara de ver, rara. O es un falso negativo. ¿Qué harías en este caso? Lo digo yo. Repetís nuevamente las serologías y ver qué pasa. ¿Está bien? Si positiviza el anticuerpo del core, significó esto, que lo agarraste muy temprano, y si sale diferente, que hay un falso negativo del core. ¿Está bien? Este segundo caso, antígeno de superficie negativo, anticore positivo. ¿Qué significa esto? Contacto. Que estuvo en contacto con el virus. ¿Y el virus está o no? Puede estar en el periodo de ventana. No. No está. Pareciera que no está el virus. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es que tengo que hacer entonces para asegurarme que no está? Buscar el antígeno E. Anticuerpo. No. Anticuerpo anti-S. Anticuerpo anti-S. Anticuerpo anti-S, para confirmar que la infección resolvió. Entonces dijimos que hay contacto con el virus, anticuerpo anti-S positivo, infección resuelta. Y si dio negativo, ¿qué hago? Si el anticuerpo anti-S es negativo, ¿qué hago? A veces pasa que la infección es muy vieja, entonces el anticuerpo es negativo y lo mando a vacunar. ¿Sí? Para que reviva este anticuerpo. Lo mando a vacunar, ¿está bien? Y si sigue dando negativo es un caso raro de una mutación rara. No importa. Antígeno de superficie positivo, core positivo. ¿Qué significa? Cronicidad. Infección. Cronicidad, no lo sabemos. ¿Qué harías entonces? Pedís IgM o IgG. ¿De qué? Del core. Del core. Core IgM positivo, hepatitis B aguda, core IgM negativo, hepatitis B crónica. ¿Entendió? ¿Dudas de esto? Esto lo tienen que saber. ¿Está bien? No se tienen que hacer mareo con esto, tienen que saber porque es diagnóstico de hepatitis B. Ni siquiera tratamiento. Bueno, ahora vamos a las fases crónicas de la infección de la hepatitis B. Esto no lo sabe nadie. Simplemente se los hago para entender. O sea, nadie se lo va a preguntar, salvo que lo haya leído la noche anterior, pero para que entiendan de qué se trata la infección de la hepatitis B. Para su conocimiento general, porque si a alguno le gusta. Cuando entra el virus a nuestro organismo, se genera una primera fase de inmunotolerancia. Esta fase de inmunotolerancia es muy larga cuando te agarra de recién nacido. Es casi nula cuando te agarra de adulto. ¿Está bien? Y es lo que le pasa a los chinos, cuando las madres se los pasan a los hijos.
¿Está bien? Sí. ¿Qué significa inmunotolerancia? Que el virus entra y el sistema inmune no lo reconoce. Por ende, el virus replica, entra al hepatocito, replica, entra al hepatocito, replica a piacere. ¿Está bien? Porque no hay sistema inmunológico que lo reconozca y lo destruya. Entonces, si ustedes miden el antígeno de superficie, va a ser positivo. Si miden el antígeno E, va a ser positivo. Si miden la carga viral del virus, va a ser recontra alta porque replica a placer. Las transaminases van a ser totalmente normales porque no hay necrosis, porque el sistema inmunológico no reconoce, entonces el hepatocito está infectado, pero no está siendo destruido. Y si le harías una biopsia hepática, verías normal. No había nada, no habría inflamación, no habría necrosis en el lobulillo. ¿Está bien? Entonces, esto se llama hepatitis crónica antígeno E positiva. ¿Está bien? Ahora, llega un momento en donde el sistema inmunológico empieza a reconocer el hepatocito infectado por el virus. Esto pasa en los chinos, que se lo agarraron de chiquito más o menos a los 40 años. A nosotros que lo agarramos de adulto, apenas nos agarramos el virus, empieza a aparecer. Entonces, el antígeno E sigue estando presente. La carga viral, como hay un ataque a los hepatocitos infectados de nuestro organismo, va a empezar a bajar. No va a ser tan alta, va a ser alta, pero no tanto como cuando estás en fase de inmunotolerancia. Y las transaminasas empiezan a subir y bajar y subir y bajar, propio de la destrucción del hepatocito y de la liberación de las transaminasas al torrente sanguíneo. Y si le haces una biopsia hepática, en ese momento vas a ver sobre todo una gran hepatitis crónica. ¿Está bien? Y esto se llama infección, ahora le dicen hepatitis crónica o infección por virus de hepatitis crónica antígeno E positivo. ¿Ok? Ahora, llega un momento en que nuestro organismo lo... Recording in progress. Pensé que habíamos quedado que si no llegabas ayer, pasamos hoy por la mañana. Sí, ahora en un ratito paso, estoy por ahí. A media mañana te había dicho, ahora más o menos en una horita estoy por ahí. Perdón. Bueno, seguimos. Bueno, les decía, llega un momento en que nuestro sistema inmunológico empieza a controlar la infección y hace que el virus de la hepatitis B pierda el antígeno E. Pierde esa proteína que tiene una función muy importante dentro del virus, que tiene un efecto tipo citoquina que le servía al virus de la hepatitis B, le servía para burlar a nuestro sistema inmunológico, y al perderlo, esta burla del sistema inmunológico va perdiendo efectividad. Entonces, pierde este antígeno E, suele aparecer el anticuerpo contra este antígeno E, el anticuerpo anti-E, la carga viral disminuye o desaparece, las enzimas se normalizan porque de vuelta no hay más, como el virus está controlado, no hay actividad necroinflamatoria, no hay transaminasas, y si uno le hace una biopsia, va a haber la fibrosis, pero no va a haber inflamación. Entonces se lo llamaba portador inactivo antes. Pero llega un momento en que el virus burla de vuelta al sistema inmunológico porque genera una mutación del antígeno E y logra volver a replicar con más dificultad que antes, porque no es el virus normal, no es el virus salvaje que se le dice, es un virus que está modificado, entonces le dicen fitness, su capacidad reproductiva es mucho peor, entonces empieza a replicar, no tan bien como cuando era el virus original, digamos, perdió la pierna, pero con muletas anda, y empieza a replicar nuevamente, la carga viral sube, y las transaminasas vuelven a subir. Y esto es una hepatitis crónica antígeno B negativo. A esto se lo llama entonces, de vuelta,
fase de inmunotolerancia, ahora le dicen infección crónica por antígeno E, tienen el antígeno E positivo, el DNA viral muy elevado y las transaminasas normales, que es la fase donde no hay reconocimiento de nuestro sistema inmunológico del virus, por lo cual replica cómodo. La segunda parte le llaman hepatitis crónica antígeno E. En vez de infección, simplemente le dicen hepatitis porque hay inflamación. Antes no, estabas infectado pero no había inflamación. Ahora en esta hay infección. Entonces el DNA viral está elevado, pero un poco menos que antes. El antígeno E sigue positivo. Aumenta las transaminasas y si le haces una biopsia hay inflamación. Hay hepatitis. Si te aparece, el virus controla nuevamente, empieza a controlar la infección, el paciente pierde el antígeno E, entonces se llama infección crónica antígeno E negativa, donde el antígeno E es negativo, aparece el anticuerpo anti-E, el virus, el DNA viral está muy bajito o no se detecta, las transaminasas son normales, y la biopsia hepática ves que hay fibrosis pero no hay inflamación. Y si logra reactivar, escapar del efecto inmunitario, se llama hepatitis crónica antígeno. Son pacientes que ya están con el hígado más hecho percha, porque ya es una infección más vieja, suelen tener, tienen antígeno E negativo, el anticuerpo anti-E positivo, el DNA viral algo elevado, las transaminasas elevadas o fluctuantes, y en la biopsia se ve hepatitis crónica con fibrosis severa o cirrosis. ¿Se entendía más o menos? Sí, se entendió. Bueno, igual, cuando tengamos la clase de infectología, se los voy a volver a dar, para que no se sientan mal. Bueno, ¿cómo van a tratar? ¿O quién tienen que tratar en estos casos? Las agudas, en general, no requieren tratamiento, salvo que tenga una evolución grave o fulminante. Y las crónicas, ¿a quién se tratan? A los pacientes que tienen hepatitis solamente, los que tienen infección no, o tienen hepatitis antígeno E positiva, o la fase de inmunoeliminación que le decíamos antes, o los que tienen hepatitis antígeno E negativa, o fase de reactivación. Generalmente se tratan cuando tienen las transaminasas alteradas, cuando tienen la carga viral mayor a 2000, o en la biopsia hepática o en la elastografía hay un daño, hay una fibrosis moderada. Esto no se lo va a preguntar un mongo, lo único que tienen que saber con qué tratarlo, ¿está bien? O tener el concepto que se trata en los agudos, en la falla hepática, cuando hay falla, o una hepatitis aguda grave o una fulminante, o cuando hay una hepatitis, cuando hay inflamación. ¿Está bien? ¿Con cuánta enzima, carga viral? Nadie se lo va a preguntar, no saben. ¿Está bien? Y obviamente, si es un paciente que tiene cirrosis, se lo trata siempre, porque si dejo que el virus actúe, se va a hacer más pedor, se va a hacer de goma el paciente. Si está trasplantado, como está inmunosuprimido, se trata siempre, y los pacientes que se le hacen quimioterapia también se los trata siempre. ¿Está bien? ¿Qué se utiliza? El interferón pegilado antes lo usábamos muy poco, ahora ya no lo podemos usar porque no se vende más en Argentina, no se consigue más, así que lo salteamos. Pero antes se usaban en poquísimos casos. Hoy en día ya no se vende más, pasó el olvido. Lo que se usan son pastillitas, análogos nucleosídicos nucleotídicos se llaman, que básicamente hay 3 con los que se puede tratar. Entecavir, pastillita de 0,5, tenofovir, disoproxil, que es 300 miligramos, y tenofovir alafenamida, 25 miligramos. Estas 2 drogas son la misma, nada más que el excipiente es diferente. ¿Está bien? Esta es la más barata, por ser la más vieja, esta es la más nueva. ¿Qué beneficio tiene la alafenamida? Es menos nefrotóxico, que es un beneficio importante. Estos son antivirales de alta barrera genética y alta potencia. Son remedios que se pueden dar por mucho tiempo sin generar mutación del virus. Porque había otros antivirales, como el lamivudine, que tenían baja barrera genética, y entonces eso hacía que el virus mute y escape al efecto antiviral. ¿Está bien? Con estos no, andan bien. Por eso solamente, cualquier otro no se usa. Hay un montón más, pero no se usan más. ¿Está bien? Solamente estos 3. Acuérdense de entecavir y tenofovir, ni siquiera de la alafenamida ni del excipiente. Entecavir, tenofovir. Son los 2 pastillitas, se toma 1 por día de todos. ¿Está? ¿Y cuándo los van a usar estos pastillitas? Cuando hay una hepatitis aguda grave o fulminante. ¿Cómo se define una hepatitis aguda grave?
¿Cuándo digo que un paciente tiene una hepatitis aguda grave? Y podría ser, por ejemplo, con una elevación de las transaminasas y comienza a fallar su función, la función de síntesis. No, ¿cómo lo defino eso? Era el tiempo de protrombina menor a 50 o el RIN mayor a 1,5. Exactamente. Cuando tenés la definición, cuando tenés una hepatitis aguda, de la gravedad la da el tiempo de protrombina o el RIN. ¿Está bien? Cuando se cayó por debajo del 50% o el RIN es mayor a 1,5, se define como una hepatitis aguda grave. Ahí le tenés que dar el entecavir o el tenofovir. Y si es fulminante, más todavía. ¿Y cómo se define la fulminante? Encefalopatía. Con la aparición de encefalopatía hepática. Con una hepatitis aguda. No me van a decir que tiene una fulminante cuando está cirrótico y tiene encefalopatía, porque no. Se llama fulminante porque la hepatitis aguda que desarrolla encefalopatía, el 80% de los casos se muere si no se trasplanta. Que no pasa lo mismo con los cirróticos. Bueno, y se trata también entonces en qué casos, cuando hay hepatitis antígeno E positivo y hepatitis antígeno E negativo. No cuando hay infección antígeno E positivo e infección antígeno E. Ahí se lo deja estar al virus y se controla el paciente. En estos casos de infección crónica antígeno E positivo no se trata, y en este caso, infección crónica antígeno E negativo no se trata. ¿Ok? Salvo... Una consulta, perdón. ¿Y cuánto suelen durar eso? Salvo estos pacientes, los cirróticos, los trasplantados inmunosuprimidos y los que hacen quimioterapia, que tengan hepatitis crónica en el estadio que estén, siempre se tratan. Sí, ¿qué me querías preguntar? Sí, perdón. No, ¿cuánto suelen durar, digamos, esos tratamientos en caso de indicación, digamos, de los medicamentos que nombró? El tratamiento es casi siempre larguísimos. A ver, cuando es el tratamiento, uno diría, bueno, lo trato, y cuando se lo convierte, cuando desaparece el antígeno de superficie y aparece el anticuerpo anti-S, que es el signo de resolvió la hepatitis B, suspendo el tratamiento. Eso no pasa nunca. No pasa nunca en estos casos cuando la enfermedad es crónica con estos remedios. ¿Está bien? No pasa nunca. Entonces ahí está el temita. Muchas veces los tratamientos son larguísimos, años, si no toda la vida. ¿Ok? Por eso se necesitan tratamientos que no generen mutación. No generen mutación del virus cuando los damos, porque el tratamiento es prolongado y duración incierta. ¿Está bien? Cuando la infección es una hepatitis con antígeno E positivo, habitualmente, tampoco se lo van a preguntar esto, los tratamos habitualmente hasta que el paciente desaparece el antígeno E, no el antígeno de superficie, el antígeno E. Una vez que desaparece ese antígeno E, lo seguimos tratando, y la carga viral también es negativa, obviamente, lo seguimos tratando durante 1 año y medio más, viendo que la carga viral se mantenga negativa, y si durante 1 año y medio se mantiene negativa con el tratamiento, suspendemos el tratamiento, pero lo suspendemos y seguimos vigilando al paciente. La realidad es que el 50% de los pacientes después reactivan. ¿Está bien? Y siguen como hepatitis antígeno E negativo, y tenemos que volverlos a tratar. ¿Está? Nadie le va a preguntar mucho la duración, porque no lo saben tampoco. ¿Está? Gracias. Sí, tienen que saber que existe una vacuna, que la vacuna es excelente, es muy efectiva, es una recombinante, lo que se inocula es la proteína del antígeno de superficie, o sea, no es el virus completo, solamente es esta proteína que es incapaz de infectarnos, de darnos hepatitis. Hay una presentación para los chicos que va de 5 a 10 microgramos, y hay una presentación de los adultos que es de 20. Se dan 3 dosis, se lo deben saber porque la tienen todos. En el adulto joven, cuando se vacuna, la seroconversión es altísima. Si nos los damos de viejardos, la seroconversión cae mucho. ¿Está bien? Entonces ahora es obligatorio, está en el calendario, y te vacunás de recién nacido, ya con las 3 dosis al año, a los 2 y a los 6 meses te lo dan. Y acá por eso la indicación es en recién nacido. A partir del año 2000 todos los recién nacidos están con la vacuna. Después hay que vacunar a todos los que tienen conductas de riesgo y nunca tuvieron el virus.
los pacientes que tienen hepatopatía crónica, todos los pacientes que están en diálisis y todos los inmunosuprimidos, ¿está bien? ¿Cuál es la única contraindicación? La hipersensibilidad. O sea que en la primera vez nunca la van a tener, nunca va a ser contraindicación, sino si hay una hipersensibilidad con la primera vacuna, después no se puede dar. Pero después no hay motivo para no dar esta vacuna. No hay ninguna contraindicación. ¿Ok? ¿Qué pregunta? Si no se lo convertís, ¿por qué puede ser? Es raro que no se lo convierten, también porque vos no se lo convertiste, te controlaste el anticuerpo y no se lo conviertes. Es rarísimo la gente que no se lo convierte, ¿está bien? Si no se lo convertiste, tenés que darte otra serie de 3. Te la tienen que dar en el deltoide, nunca se da en el glúteo, pero tenés que dártela bien otra vez, otro juego de 3. Los que no suelen convertir son la gente más grande y si no, los pacientes que tienen hepatopatía crónica o están en insuficiencia renal en diálisis. Y muchas veces lo que hacemos en esos casos, en vez de darle 20 microgramos, le damos 40 microgramos por dosis, para tratar de estimular la seroconversión. Gamma-globulina. Gamma-globulina también lo tienen que saber. ¿Cuándo? Sobre todo este caso. ¿Qué es lo que hacen los chinos? Los chinos que tienen muchas madres embarazadas con el virus con hepatitis B crónica, cuando nace el bebé, le tienen que administrar gamma-globulina al bebé. ¿Está bien? Dentro de las 12 horas de que nació, porque la transmisión es en el parto. Se da dentro de las 12 horas de nacido, ¿ok? Además, obviamente, como dice acá, se los vacuna. Siempre la gamma-globulina va asociada con vacuna. Puede también, si no estamos vacunados, si tenemos un accidente laboral o tenemos una transmisión sexual potencial, con alguien que tuvo antígeno de superficie, dar gamma-globulina y ahí más o menos se puede esperar hasta 5 días, puede tener efectividad. Pero de vuelta siempre se asocia con vacuna. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Esto tiene que saber básicamente cuándo se trata, concepto, con qué 3 drogas o 2 drogas se utilizan, vacuna y gamma-globulina. Hepatitis D, rarísimo, en Argentina casi no existe, es un virus que siempre necesita para poder ser efectivo al virus de B. Sin el B no existe el D. Hay 2 presentaciones clínicas, una persona que se infecta con los 2 virus juntos, con el B y con el D, o una persona que ya tenía el B crónico, se le agrega el D. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Serologías. Anticuerpo anti-D IgM, en la Argentina no se consigue ni de casualidad. ¿Qué tratamiento requiere? Suprimir el virus de la hepatitis B. O sea, le das el tenofovir, el lenacapavir, y eso mata a los 2 virus juntos. Virus C. Virus ARN con envoltura, replica en el citoplasma, por lo cual lo podemos tratar y curar, a diferencia del virus B, que todavía no lo podemos curar. Es un virus que tiene gran impacto en la Argentina, en el occidente y en el mundo. 30% de la cirrosis se genera y el 50% de los cánceres. Pero eso es a nivel mundial. Y esto tiene mucho más impacto en occidente que en oriente, a diferencia del virus B. La prevalencia en Argentina es baja, menos de 1,6%, y la viremia menos todavía, la mitad. O sea, estos pacientes que tuvieron contacto y estos pacientes que están virémicos, más o menos. Es la primera causa de trasplante hepático junto con el alcohol. Y es la primera causa de trasplante hepático por tumor y cirrosis. ¿Cómo se transmite el virus de la hepatitis C? Parenteral. Actualmente, el virus se transmite, es un nicho que se da en los adictos a drogas endovenosas y a los que se drogan con el canutito. ¿Está bien? Porque aspiran, porque comparten el canuto y comparten la sangre contaminada. ¿Está? También la prevalencia aumentó un poco más en las salas de diálisis, porque el 5% tiene hepatitis C, pero esto cada vez está bajando más. La transmisión sexual es ineficiente, ¿está bien? Si, por ejemplo, en monógamos discordantes, que uno tiene C y el otro no, tienen relaciones sexuales eternamente, la posibilidad de, con esos 2 nada más, de pasar el virus C en 1,5% de los casos. Es muy bajo, no hay recomendación de protegerse con preservativo. Ahora, si uno tiene parejas múltiples,
o hombres que tienen sexos con hombres, la tasa aumenta a 7,5% de transmisión. Estos sí tienen que usar preservativos, los monógamos pueden no. La transmisión vertical, 5%, rarísima, de madres virémicas. Acá no hay indicación de cesárea ni de evitar la lactancia como es en el HIV. ¿Ok? Lo que queda mucho del C, cada vez menos, gente que se transmitió el virus en cirugías y en transfusiones en el pasado, en el pasado te estoy hablando del año 94, no hace tanto. Perdón, 84, que no hace tanto. Donde no se conocía todavía este virus, se conocía, pero no tenías el anticuerpo para hacer la detección en los bancos de sangre. Entonces hubo mucha gente, mujeres embarazadas que tuvieron cesáreas y complicaciones, y tuvieron que transfundirlas contagiadas, gente operada con complicaciones y transfundida que se contagió antes del año 84. Pero las infecciones nuevas son básicamente del nicho de adictos. Bueno, el virus de la hepatitis C, ¿cómo es la historia natural? A diferencia del virus B, cuando entra el virus en contacto con nosotros, solamente el 15% resuelve. El resto pasa a la cronicidad, 85%, es a la inversa del B. La mayoría se hacen crónicos. ¿Está bien? Pero, si bien el 85% tiene una hepatitis crónica, el 80% navega en una enfermedad estable que no le trae demasiados problemas. Pero el 20% se pone cirrótico. Bueno, y con las complicaciones de la cirrosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como dijimos al inicio, anticuerpo anti-C indica contacto, la PCR indica la presencia del virus. El genotipo, ¿para qué lo usamos? Y cada vez menos, para elegir el tratamiento que vamos a dar. ¿Está bien? ¿Quién se trata hoy en día? Todo el mundo. Todos los que tienen contacto con el virus de la hepatitis C se tratan. Y que no tengan contraindicaciones o que no se vayan a morir en 2 días. Digamos. Pero todo el mundo se trata. ¿Por qué? Porque los tratamientos que tenemos hoy en día son cortos y muy efectivos, a diferencia del virus B, que son para toda la vida prácticamente. Sí, obviamente no podemos dejar de tratar gente que tiene cirrosis o una fibrosis avanzada, gente que está trasplantada, que tiene manifestaciones extrahepáticas, pacientes que estén infectados con otros virus o con HIV, o que tienen mucho riesgo de desparramar la infección, pacientes que comparten máquina de diálisis. Cuando salieron los antivirales de acción directa, que no fue hace muchos años, fue hace más o menos 8 años, había una cantidad infernal de remedios que te volvían mono. Tenías inhibidores de proteasa, que todos los reconoces porque todas terminan en Previr, Vasoprevir, Voxilaprevir, Glecaprevir. Tenías inhibidores de NS5A o Asvires, que se llaman Declatasvir, Ledipasvir, Elbasvir, Velpatasvir, Piberentasvir. Y tenías inhibidores de polimerasa NS5B o Buvires, el Sofosbuvir, el Desabuvir. Ahora están quedando menos. Esos nombres vienen por la poliproteína del virus C, que tiene una zona estructural y una zona no estructural. Y NS significa non-structural. Y non-structural, NS5A significa esta zona, NS5B esta zona y NS5-3 esta zona. La NS5B es la polimerasa del RNA del virus. Nadie se lo va a preguntar esto. Hoy en día se ha simplificado mucho el tratamiento y cuando ustedes sean médicos probablemente sea muy simple. Hoy el tratamiento de los infectólogos y de los hepatólogos en breve va a ser todo el mundo porque va a ser tratar como una angina este virus. La droga de elección es esta combinación. Son combinados los tratamientos con Piberentasvir, Glecaprevir. Dudo que alguien les pregunte esto, no lo pueden ni pronunciar. ¿Está bien? Yo tampoco. ¿Está? Otras drogas que hay todavía en el mercado: Sofosbuvir más Ledipasvir, Sofosbuvir más Velpatasvir, Sofosbuvir más Velpatasvir, Voxilaprevir. Estos son todos los remedios que usamos hoy en día para el tratamiento de la hepatitis C crónica. Y los tratamientos son cortitos, de 8 a 12 semanas. Se le dice con tasas de RBS. ¿Qué es RBS? Respuesta viral sostenida, que es equivalente a curación. Mayor al 95%, con tratamientos de 8 a 12 semanas. Son pastillitas. ¿Está bien? Que tienen muy buena tolerancia, prácticamente sin efectos. El virus C se cura, a diferencia del B. Medidas de prevención, seguridad. Hay que hacer prevención en población general, sobre todo los que han tenido riesgos, antes del año 84 que hayan tenido transfusiones, cirugías, que en ese momento no se conocían,
porque muchas veces el virus, como transcurre en forma crónica, asintomática, pasa desapercibido. No hay vacuna, no hay gamaglobulina. ¿Preguntas de esto? No. Bien. Actualmente les cuento, para que sepan, este pibrentasvir es el tratamiento de elección. Se da por 8 semanas en pacientes que no tienen cirrosis, que nunca se trataron con nada, y no hace falta ni saber el genotipo. Sirve para todos los genotipos. Para el único lugar que no lo puedo usar, bueno, no importa. No le voy a decir más nada, total. Diagnósticos diferenciales. Nunca dejen de tener en cuenta que una hepatitis crónica tiene que ser los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles? Hepatitis autoinmune, hepatitis alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, que es una causa recontra frecuente, toxicidad por drogas, hemocromatosis, Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina. Pero le diría que estas 4 son las que siempre tienen que tener en la cabeza, además de las hepatitis por virus hepatotropos. Y en las hepatitis agudas, hepatitis virales, sobre todo virus hepatotropos, y no hepatotropos menos, hepatitis tóxica, autoinmune, estas son las principales que tienen que tener en la cabeza, la isquémica es más rara, Wilson rarísimo, Budd-Chiari rarísimo. Bueno, ¿alguna duda? Yo sí. Doctor, todo lo que es trasplantes, donación o sea, de órganos y donación de sangre en pacientes con hepatitis crónica, ¿cuál es el criterio? Eso va cambiando. A ver, lo que es donación de sangre, actualmente, todos los pacientes que tienen hepatitis B y C, o no es que tengan, estén en contacto nada más, ponerle que tengas una C curada, no te van a aceptar para donar sangre. Es un tema de screening, ¿está bien? Directamente dicen, chau, lo descarto de una. Se descarta. Virus C y virus B se descarta. Obviamente virus A no. A no se descarta en absoluto. ¿Está? Pero B actualmente es un virus que te queda de por vida encima y se transmite en la sangre, entonces ese se descarta por sí solo, y C, por ahí en un futuro, se acepta. ¿Está bien? Para lo que es donación de sangre. Después, lo que es trasplante hepático. Trasplante hepático, esto es al chisme, nadie te va a preguntar esto, ¿está bien? Hepatitis B y C, en casos seleccionados se aceptan donantes de hígado, estamos hablando de hígados. En casos seleccionados se aceptan esos donantes porque los tratamientos son muy efectivos. ¿Está bien? Tanto los tratamientos de hepatitis B es muy efectivo para controlar el virus, y la hepatitis C los cura a los trasplantados, entonces se usan. Si son hígados que son buenos, se pueden usar. ¿Está bien? Son buenos, significa que no tienen un daño crónico. No vas a trasplantar un hígado que tiene una gran fibrosis y esté cirrótico porque no le va a servir al receptor. Pero bueno, eso es a modo de chisme, ¿está? Eso no te va a preguntar nadie. No, claro, pero me quedé con esto de que en un futuro va a ser como una gripe, la hepatitis C. La hepatitis C la va a tratar cualquier clínico, ¿está bien? Sí, la hepatitis C está disminuyendo mucho, ¿está bien? Las principales causas de trasplante hoy en día son el alcohol y el C, pero el C viene disminuyendo y viene sumando en Occidente el hígado graso no alcohólico, la gente que tiene problemas metabólicos, ¿está bien? Los gorditos diabéticos, la cantidad en la Argentina, más de la mitad de la población está con exceso de peso. Y todos esos tienen hígado graso, ¿está bien? Entonces la cantidad de problemas que hay por el hígado graso es infernal, y va a haber. Porque virus C se te va a curar, virus B lo estamos controlando, los gorditos no hay una pastilla y nadie hace dieta sostenidamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, igual nos veremos el lunes con 2 casos más, 2 clases más, lo que es enfermedades autoinmunes, y después cirrosis terminal, que es algunas pautas de lo que es el trasplante de hígado y el manejo de los pacientes cuando no hay trasplante. Es algo que en el instituto vemos mucho porque vemos población muy añosa. Bueno, que les vaya bien.
Perfecto, muchas gracias.